Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Alejandro giró la llave con esfuerzo. Era vieja, pesada, y parecía no encajar del todo en la cerradura oxidada. La puerta de madera se abrió con un crujido largo, que retumbó por el pasillo vacío como un eco de siglos. La casa olía a polvo, humedad y algo más, un aroma metálico, suave, pero persistente, como si el aire llevara memorias que no le pertenecían. El sol de la tarde apenas se filtraba entre las persianas rotas. Cada paso que daba sobre el suelo de madera chirriaba, como si la casa estuviera protestando su presencia. Alejandro respiró hondo y avanzó con cautela, escaneando el salón cubierto por sábanas amarillentas. Los muebles eran antiguos, algunos de estilo victoriano, cubiertos de telarañas y años de olvido. Pero algo no encajaba. Había huellas en el polvo. Pequeñas, descalzas. Como si alguien caminara ahí recientemente. Frunció el ceño. Nadie se suponía que viviera aquí. Él acababa de comprar la casa directamente de una subasta judicial. La propiedad había estado cerrada durante más de 3 años. Según el notario, nadie se había atrevido a vivir en ella desde la desaparición del último dueño. Siguió las huellas. Subían por las escaleras. A medida que ascendía, el aire se volvía más denso, más frío. El pasillo del segundo piso estaba sumido en penumbra. Una puerta al final vibró apenas, como si alguien hubiese pasado justo por detrás. Alejandro tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. La empujó. El ático era amplio, con una claraboya rota por donde la luz de la luna comenzaba a colarse. En el centro de la habitación flotaba un artefacto que parecía un corazón mecánico. Vibraba, pulsaba con una energía suave y proyectaba símbolos giratorios en el aire. Frente a él, 2 figuras femeninas se giraron al unísono hacia Alejandro. No eran humanas. Una tenía la piel azul oscuro como un océano profundo. Su cabello plateado flotaba alrededor de su cabeza como si el aire obedeciera sus emociones. Sus ojos, felinos y grandes, lo observaban con una calma peligrosa. La otra, de piel verde jade con marcas doradas que brillaban levemente en su rostro, lo analizaba con una intensidad depredadora. Estaba ligeramente agachada, como si estuviera lista para atacar o huir. Ninguna de las dos parecía sorprendida de verlo. «Tú no eres el anterior dueño», dijo la de cabello plateado, con una voz melodiosa y grave, como una canción triste de otro mundo. Alejandro retrocedió un paso, pero no logró apartar la vista. Algo en ellas era hipnótico. Eran hermosas, sí, pero también había algo más. Una energía antigua. Un peligro que no podía ignorar. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Esta casa es mía, dijo él, intentando sonar firme, aunque su voz traicionó una leve vacilación. La de marcas doradas avanzó. Su andar era fluido, casi animal. Se detuvo a medio metro de él y ladeó la cabeza, como estudiando su alma. No lo entiendes, humano. Esta casa es un santuario. Aquí nos ocultamos. ¿De qué?, preguntó Alejandro, sin apartarse. La mujer azul habló, ahora con tono más suave. De lo que viene detrás. De lo que no perdona. El artefacto flotante lanzó un destello rojo y las dos se tensaron. La del rostro marcado levantó un brazo y proyectó una barrera tras de sí. «Ya vienen. Estamos fuera de tiempo». Alejandro los miró, sintiéndose como si hubiese abierto una puerta a otra realidad. Una donde las reglas eran distintas, donde los secretos de la galaxia se ocultaban en casas abandonadas. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? La mujer de piel azul se acercó, apenas tocándole el brazo con los dedos. Su contacto fue fuego y hielo al mismo tiempo. Ahora eres parte. Porque abriste la puerta. Porque nos viste. La de ojos de fuego le sostuvo la mirada con intensidad. Y porque si no estás con nosotras, morirás junto a los demás. Un trueno sacudió la casa. Alejandro no parpadeó. Entonces díganme cómo se lucha. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que se filtraba por los bordes rotos de las ventanas. Alejandro, sentado en la cocina con una taza de café frío en la mano, sentía que el mundo se había estirado más allá de lo conocido.
La noche anterior aún lo atravesaba como un sueño vívido. Las imágenes de esas dos mujeres alienígenas, la tecnología flotante, el extraño calor que nacía en su pecho cuando estaban cerca, nada tenía sentido. Pero no se sentía perdido. Se sentía vivo. El silencio fue interrumpido por pasos suaves. Cira bajó primero. Su presencia llenaba el ambiente como un perfume antiguo, imposible de ignorar. Llevaba una túnica clara que apenas ocultaba su figura elegante. Sus ojos plateados brillaban en la luz difusa, fijos en Alejandro. «No dormiste», observó, sin necesidad de preguntar. «No después de lo que vi anoche», respondió él con sinceridad. «Tengo 1000 preguntas». Cira se sentó frente a él, apoyando los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «No tenemos tiempo para 1000 respuestas. Solo para una decisión». La puerta trasera se abrió. Kaela apareció con el cabello mojado, gotas de rocío resbalando por sus hombros verdes. Llevaba una lanza al hombro, como si hubiese salido a patrullar. Sus ojos eran brasas encendidas. Desconfiaba de todo. Incluso de él. «¿Todavía está aquí?», preguntó, sin molestarse en saludar. «Sigo aquí porque quiero respuestas», dijo Alejandro, alzando la voz por primera vez. «Esta casa es mía. Ustedes viven en mi techo. Quiero saber quién demonios son, y por qué siento que algo dentro de mí cambia cada vez que las miro». Kaela entrecerró los ojos. «Porque ya estás afectado. Por el vínculo. Por nosotras». Cira lo confirmó con un movimiento lento de cabeza. «Lo que sentiste al entrar en el ático no fue miedo. Fue conexión. Instinto. Nuestros cuerpos emiten impulsos para protegernos, para vincularnos, con quienes puedan sobrevivir a lo que llevamos dentro». Alejandro apretó la taza hasta que crujió. «¿Qué llevan dentro?» «Recuerdos de guerra. Tecnología prohibida. Y una deuda de sangre con los que nos persiguen», respondió Kaela. El aire se volvió más denso. Cira deslizó un pequeño cristal triangular sobre la mesa. Al tocarlo, proyectó un mapa estelar lleno de coordenadas que Alejandro no reconocía. En el centro, una señal parpadeaba con color rojo intenso. «Ya saben que estamos aquí». «La señal cayó hace horas», dijo Cira, con voz tranquila pero cargada de tensión. «Nos encontraron». Kaela se acercó a él, colocando ambas manos sobre sus hombros. Alejandro sintió una descarga que le atravesó el pecho, pero no se apartó. «Si no aceptas ayudarnos, vendrán y destruirán esta casa. Te matarán por haber estado cerca. No hacen prisioneros». Cira se levantó y caminó tras él. El calor de su cuerpo lo envolvió. «Pero si aceptas el pacto, si te unes a nosotras, tendrás nuestras defensas, nuestras armas y nuestro vínculo». «¿Qué implica eso?», preguntó él, la voz más baja ahora, rodeado por ambas, sintiendo su respiración, su poder. Kaela bajó la mirada, con una sonrisa apenas visible. «¿Qué vivirás? Que serás uno con nosotras. Que ya no serás simplemente humano». Alejandro se giró hacia ellas, su corazón bombeando más fuerte de lo que nunca lo había sentido. «Acepto». Las palabras salieron solas. No sabía por qué. Solo que eran verdaderas. Cira acercó su frente a la suya. Kaela apoyó la mano en su pecho, justo donde sentía latir algo más que su corazón. «Entonces, humano, prepárate. Ya no hay retorno». Ese momento fue más que un acuerdo. Fue un salto al vacío, directo a los brazos de algo que no entendía, pero que ardía como fuego sagrado en su interior. La noche había caído sobre la casa como una sombra viva. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero adentro el silencio era espeso. Alejandro no podía apartar la vista del pasillo que conducía al ático. Cada rincón de la casa parecía impregnado de una energía nueva, como si las paredes respiraran junto a él. La tensión en su cuerpo era diferente a cualquier otra que hubiese sentido antes. No era miedo. Era anticipación. Deseo. Algo profundo y salvaje que se despertaba con cada paso que Cira o Kaela daban cerca de él. La cocina estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara de aceite. Alejandro revolvía el café sin tomarlo, con la mirada perdida, cuando Cira apareció sin hacer ruido.
Llevaba una túnica larga que apenas cubría sus curvas. La tela flotaba con sus movimientos, como si desafiara la gravedad. Se acercó lentamente, apoyando una mano sobre la encimera, justo al lado de la suya. Su voz fue un susurro casi cómplice. Te estás adaptando muy rápido. Hay humanos que no soportan estar tan cerca de nosotras. Tú, en cambio. Alejandro la miró de reojo. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Sus labios eran suaves, con un brillo perlado, y sus ojos parecían leer pensamientos escondidos. Es por el vínculo, dijo él, intentando mantenerse firme. ¿Eso es lo que me está pasando? Cira sonrió con ternura. Es más que eso. El vínculo solo despierta lo que ya está en tu interior. Pero tú tienes algo que responde a nosotras de una forma que nunca hemos visto. Antes de que pudiera responder, Kaela apareció. Su presencia era como un cuchillo afilado que cortaba la calma en la habitación. Iba vestida con una prenda oscura que dejaba al descubierto sus hombros y parte de su abdomen. Sus cicatrices brillaban bajo la luz, pero no restaban belleza, la amplificaban. Kaela caminó hacia ellos sin decir nada. Se detuvo al otro lado de Alejandro y lo miró con intensidad. Cira se retiró con elegancia, dejándole el espacio. No confío en los hombres. Menos aún en los humanos, dijo Kaela con voz baja, casi ronca. Pero cuando te vi hoy, algo en mí se rompió. O se encendió. No estoy segura. Alejandro no supo qué responder. Su respiración se aceleró. Kaela levantó la mano y la apoyó suavemente en su cuello. El contacto fue eléctrico. Sus dedos trazaron una línea lenta por su piel, hasta el pecho. El calor se volvió insoportable. ¿Estás seguro de lo que estás aceptando? Preguntó Kaela, mirándolo fijamente. Porque una vez que lo haces, no hay regreso. Cira volvió a acercarse por detrás, rozando su espalda con la suya. Podemos sentir tu pulso. Podemos oír cómo tu corazón intenta decidir a quién de las dos sigue más fuerte. Alejandro los miró a ambas. Dos seres de mundos imposibles, dos fuerzas opuestas. Una era fuego y garras. La otra, océano y calma profunda. Pero ambas lo deseaban. Y él, sin entenderlo del todo, ya no podía separarse de ellas. Las quiero a las dos, dijo sin vergüenza, con la voz firme. Cira sonrió, satisfecha. Kaela soltó una carcajada baja, como si no esperara esa respuesta, pero le agradara. Entonces no te resistas, dijo Kaela, acercándose hasta que sus labios rozaron lo suyo sin llegar a besarlo. Vamos a enseñarte lo que significa estar vinculado de verdad. El mundo se redujo a respiraciones, miradas y un calor que no venía del cuerpo, sino de algo más primitivo. Alejandro cerró los ojos cuando las manos de ambas lo rodearon, guiándolo hacia el centro de la casa, hacia un nuevo lugar de poder y fusión. No era una trampa. No era una seducción cualquiera. Era el inicio de algo que transformaría sus cuerpos, sus mentes y quizás todo su destino. El amanecer fue interrumpido por un zumbido bajo, apenas audible al principio, pero que crecía segundo a segundo como una vibración dentro del cráneo. Alejandro se levantó de golpe, aún con el cuerpo caliente por la noche compartida con Cira y Kaela. No sabía si había dormido una hora o ninguna, pero algo había cambiado en el aire. La casa vibraba. Bajó las escaleras en silencio, con los músculos tensos. Las ventanas mostraban un cielo cargado de nubes negras que giraban sobre un único punto en el horizonte. No era tormenta. Era otra cosa. Una presencia. Cira estaba en el jardín, descalza sobre la tierra, con los ojos cerrados y el cabello flotando a su alrededor. Parecía estar en trance. Kaela estaba más lejos, armada, caminando en círculos, examinando el perímetro. Ya están aquí, dijo Cira sin necesidad de abrir los ojos. La señal ha sido captada. Su nave descendió durante la noche, a 100 kilómetros. Pero los rastreadores ya caminan hacia nosotros. Kaela regresó al porche, la lanza en mano, la mirada fija en Alejandro. Es hora de pelear. Alejandro se quedó inmóvil. Las palabras eran simples, pero la realidad que contenían era monumental. La tierra ya no era su refugio. Su casa ya no era suya.
Y su vida ya no dependía solo de sus decisiones, sino de su capacidad de proteger algo mucho más grande. «Voy contigo», dijo él con firmeza. «Dime qué tengo que hacer». Kaela lo evaluó con seriedad. No parecía sorprendida por su respuesta, pero sí, satisfecha. «Primero, aceptas tu nueva naturaleza. Ya no eres solo humano. Nosotros ya estamos dentro de ti». Cira lo miró entonces, acercándose lentamente, hasta tocar su pecho con la palma de la mano. «Tu corazón late con nuestros ritmos. Sientes lo que sentimos. Y eso significa que también puedes pelear con lo que somos». Alejandro cerró los ojos. No necesitó instrucciones. Sintió la energía que pulsaba entre ellos, esa conexión viva que ardía desde la noche anterior, ese calor que no venía de la carne, sino del alma. Cuando volvió a abrir los ojos, todo era más claro. Los colores. Los sonidos. Hasta el viento tenía forma. Uno de los rastreadores apareció en el bosque. Alto, con una armadura orgánica que parecía viva, caminaba sin hacer ruido, sin apresurarse. Su rostro estaba cubierto por una máscara negra con líneas rojas que se movían como venas. Kaela lanzó un grito corto, cargó la lanza y se lanzó al ataque. Fue un destello verde que cortó el aire como una flecha viva. El impacto fue brutal. La criatura bloqueó el primer ataque, pero no el segundo. Kaela rodó por el suelo, saltó sobre su espalda y le enterró la hoja curva en el cuello. Una explosión de sangre oscura tiñó los árboles. Otro rastreador apareció. Esta vez más grande. Cira extendió ambas manos y una barrera de energía se levantó en un instante, como una cúpula líquida. Alejandro sintió que podía controlarla con ella. Estaba conectado. Cuando el segundo rastreador lanzó un proyectil de plasma, él levantó la mano por puro instinto, y el escudo se reforzó justo en el punto de impacto. «Lo hiciste tú», dijo Cira con voz sorprendida. «Lo controlaste tú». Alejandro no tuvo tiempo de responder. Ya estaba corriendo. Agarró un tubo metálico oxidado del cobertizo, lo sostuvo como una lanza y lo arrojó con fuerza imposible. El arma improvisada atravesó el hombro del enemigo, que rugió con un sonido que no parecía de este mundo. Kaela acabó el trabajo. Saltó, giró en el aire y cortó al rastreador en dos con una hoja de energía que brotó de su brazo como fuego líquido. Silencio. Solo se oía el zumbido residual de la batalla. Alejandro se dejó caer de rodillas, jadeando. Kaela se le acercó, sangrando en el costado, pero sonriendo. «Luchaste como uno de nosotros». Cira se arrodilló frente a él, con una calma que lo envolvió como un bálsamo. «Y aún no has visto de lo que eres capaz». Alejandro alzó la vista hacia ellas. La casa ardía por dentro. Su corazón también. Ya no era un simple hombre. Ya no era solo Alejandro. Y ahora, era parte de algo más grande, más íntimo, más peligroso que cualquier vida anterior. La guerra no había hecho más que comenzar. La tierra aún temblaba bajo sus pies. Alejandro caminaba entre los restos de los rastreadores caídos con los músculos tensos, la respiración acelerada y las manos aún temblando por la energía que había canalizado. No había tiempo para preguntas. No había espacio para el miedo. Cira lo seguía en silencio, con la mirada centrada en el horizonte. El cielo se había vuelto rojo. No era un fenómeno natural. Era una advertencia. Las naves estaban cerca. La principal ya había cruzado la atmósfera y flotaba por encima de las montañas, silenciosa, como una sentencia de muerte. Kaela emergió del bosque con la lanza ensangrentada. El sudor le cubría la piel verde, las marcas doradas brillaban con más intensidad. Tenía una herida abierta en el brazo, pero no la mostraba. No había tiempo para debilidad. Uno de los rastreadores llevaba un emisor de señal. Están triangulando nuestra ubicación en tiempo real. No queda casi nada de tiempo. Cira abrió la palma y del aire surgió una imagen translúcida de la nave nodriza. Era enorme. Como una ciudad suspendida en el cielo. Había llegado. El líder estaba con ella. Y no se molestaría en mandar más peones. Él vendría en persona. Alejandro observó la proyección. Una sensación ardiente le recorría la columna.
Ya no era solo miedo. Era ira. Era determinación. ¿Qué tengo que hacer para que esto termine? Preguntó con la voz más firme que jamás había usado. Kaela lo miró directamente. Él viene por nosotras. Pero ya no somos dos. Ahora también viene por ti. Cira se acercó y colocó su frente contra la suya. El calor que estalló en su interior fue instantáneo, como una corriente viva. No era solo deseo, era transmisión. Energía. Instinto. Poder. Podemos fusionarnos. Unirnos los tres completamente. No solo por el vínculo emocional. Por uno físico, espiritual, total. Seremos uno solo. Uno que peleará con la fuerza de todos. Kaela se unió, colocó su mano sobre el pecho de Alejandro. El latido era fuerte. Triplicado. Lo sentía a los tres, juntos, dentro de él. No había separación. ¿Estás listo? Susurró ella. No respondió. No lo necesitaba. El aire a su alrededor se encendió. La energía brotó de su espalda como alas invisibles. Sus venas brillaban con el color de sus compañeras. Azul profundo. Verde jade. Oro líquido. Y entonces cayó. El líder. Desde el cielo, sin anunciarse, descendió una figura envuelta en placas oscuras que no reflejaban la luz. Una armadura orgánica que respiraba, viva, con un rostro sin expresión y ojos que solo mostraban desprecio. Era alto. Inmóvil. Cada paso que daba agrietaba el suelo. Un silencio absoluto lo rodeaba. Incluso los árboles dejaron de moverse. Incluso el viento pareció contener el aliento. Alejandro se adelantó. No habrá negociación. No hay rendición. Ya no pueden huir, dijo el líder sin mover la boca. Su voz resonó directamente en sus cabezas. Cira y Kaela se colocaron a cada lado de Alejandro. El triángulo perfecto. El núcleo de lo imposible. No vamos a huir, dijo Alejandro. El líder levantó una mano. Una lanza de energía oscura emergió del aire y se lanzó hacia ellos. Alejandro alzó la suya. Pero no era solo suya. Era la fusión. Kaela guió el impulso, Cira moldeó el campo. Y la lanza rebotó en una barrera invisible que nació del pecho de los tres. Ahora, gritó Kaela. Alejandro saltó hacia el enemigo con fuerza sobrehumana. Golpeó con la palma abierta, y un rayo de energía azul-verde lo lanzó hacia atrás. El líder cayó, rodó y se levantó sin un rasguño. Cira gritó un cántico. Las raíces de los árboles se elevaron y atraparon las piernas del invasor. Kaela lanzó la lanza con una precisión perfecta. Alejandro la siguió, corriendo, gritando con una furia que quemaba todo a su paso. Pero el líder se liberó. Con un rugido de energía oscura, liberó un pulso que los lanzó a todos por los aires. Alejandro se estrelló contra el suelo. Kaela cayó de espaldas. Cira rodó por la tierra hasta que sus labios sangraron. Alejandro se levantó tambaleante. El enemigo estaba sobre Kaela. Su lanza apuntaba al pecho de ella. Cira gritó. Alejandro se lanzó. No pensó. No dudó. Se interpuso. La lanza lo atravesó. Kaela gritó. Cira cayó de rodillas. El mundo se detuvo. Pero Alejandro no. No murió. El vínculo estaba completo. Su cuerpo brilló. La lanza se desintegró. Una onda de choque brotó de su pecho, lanzando al líder a varios metros. Alejandro se incorporó, rodeado de un aura que retumbaba como un corazón universal. No moriré. No hoy. No mientras ellas vivan. El líder intentó levantarse. Pero algo cambió en su mirada. Por primera vez, miedo. Lo entendió demasiado tarde. Alejandro se acercó. Kaela y Cira lo tomaron de las manos. Juntos, canalizaron toda su energía en un solo ataque. Un haz puro, blanco, cargado de vida, deseo y rabia. Cuando lo lanzaron, no hubo explosión. Solo silencio. El líder se desintegró en el aire. La nave nodriza se quebró como cristal flotante en el cielo. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, volvió la calma.
Kaela se dejó caer contra él, agotada, pero viva. Cira los rodeó con sus brazos. Los tres respiraban al unísono. «Hemos ganado», dijo Cira. «Por ahora», respondió Alejandro, acariciando la nuca de Kaela. «Pero si regresan, sabrán que esta vez no luchamos solos». El amanecer era diferente. Por primera vez desde que Alejandro llegó a esa casa, el cielo tenía otro color. La oscuridad que antes parecía constante se había desvanecido. No quedaban naves en el horizonte. No había rastreadores acechando desde la sombra. Solo luz cálida, viento tranquilo y el susurro de los árboles volviendo a respirar. El cuerpo de Alejandro aún ardía, no de dolor, sino de vida. Sentía cada músculo, cada latido, como si fuera nuevo. Pero no estaba solo. Estaba entre ellas. Kaela lo abrazaba desde un lado, su cabeza apoyada sobre su pecho desnudo. Cira dormía al otro, con una pierna enredada entre las suyas, su rostro tranquilo por primera vez desde que la conoció. El vínculo estaba completo. Lo que habían compartido no era solo un poder temporal. Era una unión permanente, sellada con sangre, deseo y lucha. Eran uno. No solo durante la batalla, sino para todo lo que vendría. «No necesito nada más», pensó Alejandro mientras acariciaba el cabello de Cira. «Ni otra casa, ni otra vida. Esta es mi familia. Esta es mi verdad». Horas después, con el sol alto, se movieron por la casa como almas desnudas redescubriendo el mundo. Kaela curaba las paredes con tecnología orgánica que brotaba de su palma, restaurando la estructura con un arte que parecía magia. Cira dejaba esferas flotantes en cada habitación, limpiando el aire, purificando los rastros de muerte, cicatrizando no solo la madera, sino también los recuerdos. Alejandro cocinaba. Nunca había sentido tanto placer en lo simple. Freír huevos. Tostar pan. Preparar café. Las dos lo miraban con una mezcla de fascinación y ternura. «No entiendo cómo puedes tener tanto poder y aún emocionarte por una sartén», dijo Kaela, sentándose a su lado. «Porque el verdadero poder no está en destruir», respondió él. «Está en poder quedarse, en tener con quién quedarse». Cira lo besó sin decir palabra. Suave. Lento. Como si ese beso fuera la raíz de su nuevo hogar. Kaela lo abrazó desde la espalda, y por un largo momento los tres permanecieron así, entrelazados, respirando el mismo aire, compartiendo la misma alma. Pasaron los días. No hubo más amenazas. La nave nodriza se había desintegrado, y con ella, el imperio de rastreadores que las había perseguido por años. Alejandro reconstruyó el jardín, Kaela le enseñó a moldear metales con el pensamiento, y Cira abrió una pequeña cámara secreta en el sótano donde crecían flores de su planeta natal, flotando sin tierra. Y entonces llegó la noche en que los tres subieron al ático, no para esconderse, sino para sellar su unión en otra forma. Encendieron luces tenues, música de un mundo lejano flotaba en el aire, y el calor entre ellos se volvió fuego. Pero no fue como antes. No era urgencia. Era entrega. Alejandro se rindió a Kaela sin miedo, dejando que sus manos lo exploraran como si tallara algo sagrado. Cira los cubría con su energía, envolviéndolos en una danza lenta, líquida, poderosa. Sus cuerpos no eran ya tres. Se buscaban como imanes, se conocían sin palabras. Hubo gemidos, risas ahogadas, jadeos entrecortados y caricias que se convertían en promesas sin pronunciarse. Tocaban piel y tocaban alma. Cada orgasmo era más que placer, era un recuerdo sellado en el cuerpo del otro, una forma de decir aquí estoy, para siempre. Esa noche no durmieron. Solo descansaron en paz. Al día siguiente, Alejandro se despertó con las dos abrazándolo. El sol entraba por la ventana rota del ático, y en su corazón no quedaba espacio para el pasado. Solo futuro. Una nave pequeña, reconstruida con piezas de la destruida, flotaba en el jardín, esperando. No para huir, sino para explorar. Para ver las estrellas. Para decidir juntos a dónde querían ir, o si preferían quedarse en la tierra, entre árboles y recuerdos. Pero no importaba el lugar. Donde estuvieran los tres, ese sería su hogar. Y por primera vez, en mucho tiempo, ninguno de ellos sintió miedo. Solo amor.